tardes a todos. Muchas gracias por venir. Solo os quito 2 minutos. Yo soy Antonio Nacher, el gerente general de Ligraphics. Por suerte lo soy hace ya 18 años. Ligraphics es una compañía de base tecnológica española. Nacimos como una pequeña spin-off de una compañía aeronáutica y estamos especializados en aerotransportar sensores. Básicamente trabajamos en el ámbito de la geomática con sensores fotogramétricos, LIDAR e hiperespectrales, que es de lo que os vamos a hablar, y trabajamos también en el ámbito de la observación y vigilancia. Es decir, tenemos una tecnología propia que nos permite capturar y transmitir imágenes en tiempo real orientadas a la protección civil y la lucha contra incendios forestales. Nos acompaña mi compañero Rodrigo Saavedra, responsable de uno de los proyectos para nosotros más bonitos que hemos realizado en estos 2 últimos años. Tecnología hiperespectral más tecnología LIDAR y RGB. Pensamos que vais a ver uno de los ejemplos de haber puesto por fin en un proceso industrial una planificación, adquisición y explotación de datos hiperespectrales con sensores aerotransportados. Os dejo con él y os explicará todos los detalles. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Saavedra y la idea de esta presentación, si bien Antonio ya en otra oportunidad ha presentado todo lo que se hace en la compañía y sobre todo con tecnología LIDAR, esta vez la idea es mostrar este proyecto que desarrollamos en Chile y tiene que ver con la generación de mapas de biodiversidad de especies nativas con tecnología hiperespectral. Bueno, ¿dónde desarrollamos este proyecto? Para el que no se ubica muy bien, ahí está en Sudamérica y Chile está en la última colita y ahí donde encontramos en el sur de Chile, cerca de Valdivia, lo que se llama el Parque Oncol. Y este parque se encuentra cercano a en la cordillera de la costa, alrededor de 715 metros, y este parque es un parque privado, forestal, y la reserva se caracteriza por estar en un tipo de bosque templado y lluvioso en el sur de Chile, donde es catalogado como hotspot de la biodiversidad. ¿Y eso cuál es la importancia? De que tiene muchas especies endémicas, tanto como flora, fauna, y esa es una de las grandes... una de las principales fortalezas de desarrollar este estudio en esa zona. Por lo tanto, es un sitio prioritario para la conservación, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicimos acá? El desafío de este proyecto básicamente era identificar y clasificar cada una de las especies nativas dentro del bosque. Si bien Jesús ya mencionó toda la fortaleza que tiene el sistema LIDAR o poder ver más allá de lo evidente, aquí hay un pequeño ejemplo. En esa imagen es del sensor también HiSpec, del sensor HiSpec que está ahí. Es la imagen en color verdadero, 3 bandas, me imagino que ya todos se manejan, pero si no la teoría del color, ¿qué nos dice? La vegetación, ¿por qué se ve verde? Básicamente porque absorbe en el azul, absorbe mucho en el rojo porque necesita para el proceso de fotosíntesis absorber mucha energía en esa longitud de onda, en la 680, y refleja mucha energía en el verde. Pero cuando trabajamos con multiespectral, ya incorporamos un canal, puede ser el infrarrojo cercano, es donde más refleja energía la vegetación. O sea, cuando una planta está sana, fotosintéticamente muy activa, en el infrarrojo es donde más refleja energía y absorbe mucho en el rojo. Y si reemplazamos el infrarrojo cercano en una de las bandas, por ejemplo en el rojo, vemos un falso color como lo que tenemos ahí. Eso es el gran abanico de sensores que puede haber en el mercado, tanto satelital, de drones, pero cuando hablamos de hiperespectral, no solamente podemos ver actividad fotosintética, sino que también podemos ver otras cosas. Por ejemplo, en la imagen de acá podemos analizar ya composiciones de bosques y si nos vamos un poquito más al detalle, composiciones de especies. Pero también podemos desarrollarlo con esta tecnología, podemos decir, no sé, en el caso de Chile aquí hay plantaciones de eucalipto, de pino, de otro tipo de eucalipto y de bosque nativo. Pero el desafío está en conocer qué hay dentro del bosque nativo. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el hiperespectral, ¿ya? ¿Qué especies podemos encontrar? La verdad que hay un montón de especies, no sé si las conocen mucho, pero muchas de ellas son endémicas del sur de Chile y esa es la importancia de la zona.
y es el gran desafío de poder desarrollar el proyecto. Para eso, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, tenemos varios proyectos. Uno de otros proyectos volamos 20.000 hectáreas con hiperespectral. El siguiente año volamos 10.000 hectáreas y para este caso específico volamos 5.000 hectáreas con un sensor hiperespectral. Algunas características técnicas son las líneas de vuelo, 28 líneas de vuelo, altura 4.700 pies. Usamos dos sensores que se lo voy a comentar, el Venir 1800, que más adelante está, y el Swift 384, y básicamente tiene un GSD de 1 metro y 2 metros. La fecha de vuelo fue en el verano, y esto tiene su razón. No es porque el clima esté bonito para ir a visitar la zona, pero básicamente la fenología que hay del bosque nativo, su pic de crecimiento llega en febrero. Entonces el objetivo era ver el pic de crecimiento, si analiza la fenología, no sé, de 10 o 20 años del bosque nativo, básicamente su pic está en febrero, y ese es uno de los objetivos, y por otro lado también el ángulo solar, que es importante. Bueno, aquí está la elevación solar, y básicamente se voló en un Cessna 172. Bueno, esas son las cámaras que se utilizaron. Se montaron todos esos sensores, se voló con LIDAR, el Bux 240, y básicamente donde llegamos a tener una resolución, o sea, una nube de puntos de 50 o 100 puntos por metro cuadrado. También tenía una cámara RGB, donde llegamos a resoluciones de 12 centímetros en imagen. Y tenemos los dos sensores que les comenté, estos son los fabrica Neo, Hi-Spec Venir 1800 y el Hi-Spec Swift 384. Algunas características técnicas de estos sensores, básicamente el Venir va de los 400 hasta los 1000 nanómetros y tenemos 186 bandas en ese rango. Así que la cantidad de información que podemos capturar ahí es tremenda. Y por otro lado, el Swift 384 va de los 1000 a los 2500 nanómetros. Ahí hay un montaje de los sensores que tenemos nosotros, un ejemplo, y así se ve cuando se captura información en el avión. Bueno, a modo de ejemplo, ahí está la imagen de alta resolución del RGB. Nosotros los datos LIDAR no solamente los ocupamos para generar subproductos como el modelo de elevación, el DTM, el DCM, sino que también hicimos pruebas para la que viene la parte analítica, pero ahí hay otra línea que les podemos comentar quizás en otra oportunidad. El RGB, 12 centímetros, la imagen en este caso hiperespectral del Venir, y aquí tenemos ya algunas composiciones. O sea, no solamente podemos hacer composiciones de banda, sino que en la parte analítica también eliminamos ruido de la señal, ordenamos de menor a mayor ruido, podemos hacer componentes principales y después viene toda la parte de modelación, tanto clásica como remote sensing, hasta incorporar modelos de machine learning o deep learning. Bueno, ¿qué es lo que se hizo en este caso? Lo primero es hacer una campaña de terreno. Lo primero es caracterizar la zona y poder analizar cuántas especies dominantes son las que yo encuentro en el sector. O sea, ese fue el primer trabajo antes de hacer la campaña de terreno. En esa campaña decíamos cuántas especies hay, no sé, suprimidas, cuántas codominantes, cuántas dominantes y cuál es el estrato que nosotros nos vamos a orientar para hacer el análisis. Y una vez que tenemos eso, identificamos las principales especies. En este caso fueron 23 especies, de las cuales finalmente nos quedamos 20 para poder hacer el proceso de clasificación, porque hay algunas que son un poco complicadas de encontrar en terreno, o la forma de la copa no es muy grande, y ahí empezamos a reducir la cantidad de especies. Pero finalmente con 20 nos quedamos para ese proceso. Ahí hay un ejemplo de la imagen completa, y básicamente se trató de identificar todas las especies, bueno, estas las que están acá, y un muestreo de campo donde utilizamos el RGB, el Canopy High Model del LIDAR, y con eso identificábamos a nivel de copa, y lo importante es identificar el espectro lo más puro posible. O sea, si teníamos espectros que no eran muy puros, eso va a afectar definitivamente después los modelos. Así que ese fue uno, en la etapa de terreno, teníamos que ser bien exigentes en esa parte. Bueno, aquí hay algunas especies, algún día los podré invitar a Chile si quieren a conocer, algunos del tepu. El tepu solamente se presenta en esa zona y justamente en Valdivia, no hay en ninguna otra parte de Chile, así que es súper importante. El canelo y la tiaca, que son otras especies también que se encuentran ahí en la zona. Bueno, posteriormente a la etapa de terreno, comenzamos en la etapa de generación de librerías espectrales para cada una de las especies. A modo de ejemplo, aquí tenemos 3 especies y estas son sus firmas espectrales. La etapa viene todo el preprocesamiento desde la captura del dato, se pasa por, no sé, ocupamos algunos software como el Hi-Spec RAD, el NAD para llevar a radiancia, después viene el parch para poder unir todo lo que tiene que ver con el sistema inercial, con la imagen, y finalmente ocupamos el modelo AdCore para poder hacer la corrección atmosférica. Y ahí se aplica corrección atmosférica y corrección del BRDF, que son
otro tipo de corrección en la imagen. Finalmente contamos con, esta es la firma espectral de cada una de las especies y eso. En términos generales, esta es la distribución de todas las... Nosotros identificamos en terreno alrededor de 800 individuos y esta es la distribución de cada una de las muestras por especie, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, el número de espectros que se consideraron por cada una de las especies. Hay especies que las que dejamos fuera o tenían muy poco valor porque eran muy pequeños los individuos y a esa resolución comenzamos a perder muchos datos, ¿ya? Pero debe ser la distribución. Si se fijan, si alguien tiene duda en la parte de modelación, en la naturaleza nunca vamos a encontrar lo que nosotros esperamos, entonces ahí teníamos que usar algunas técnicas para poder mejorar o por lo menos solucionar el tema de la distribución de los datos, ¿ya? Bueno, algunos resultados de esto. Ahí tenemos una zona del parque Oncol y básicamente aquí tenemos la clasificación final que se hizo de cada una de las especies, ¿ya? Si hacemos zoom a algún sector, por ejemplo, hay especies que sí eran un poquito más fácil de poder clasificar. Por ejemplo, esta, el canelo que se identifica, es la que está acá. Hay zonas que están muy marcadas, otras... estos sectores es una especie invasora la que está ahí, entonces como es un parque para conservar o sea, es muy importante decir ya dónde tenemos la especie invasora como para poder traerla y después hacer una restauración de la zona. Bueno, aquí aplicamos distintas técnicas, como le comentamos, desde los métodos tradicionales de Remote Sensing, por ejemplo aquí, no sé, el Spectral Angle Mapper o cualquier otro que puedan conocer, algún tipo de correlación y básicamente aquí tenemos esta zona y hay, como les comentaba, hay algunas que son súper fáciles de identificar y básicamente las podíamos empezar a enmascarar. Y así una de las estrategias fue los espectros que son muy parecidos. Bueno, partamos con aquellos sectores donde son más fáciles de poder descartar, extraíamos esa información y nos íbamos quedando con el resto de la especie. Así que probamos varias estrategias dentro del desarrollo. Aquí está otro sector, por ejemplo, estas son dos especies, que las firmas son muy similares, aquí se ve muy poco, pero aquí tengo el canelo y el sauco del diablo, y cuando uno quizá, no sé, extrae la remoción del continuo para analizar algún patrón de absorción, por ejemplo, son súper similares, entonces ahí también empezamos a separar y a diseñar una estrategia donde nos pudiera primero descartar la más parecida y después aplicar un modelo específicamente para esa especie. Y los resultados son estos que están aquí. Y así ahí aparecen cada una de las especies. Bueno, otro ejemplo también, el coihue. En este caso hay especies donde tienen algún tipo de hongo y aquí son las que están aquí. También las podemos separar y clasificar muy bien. Así que por lo menos dio muy buenos resultados. Y esa es la zona que les mencionaba del tepu, que básicamente es lo que está ahí. Y todo eso naranjito es una especie en particular. La verdad que podríamos ver las 23 especies, pero... tenemos hartos. Esta especie, la tiaca, por ejemplo, la ventaja que tiene el hiperespectral, cuando uno ve el RGB, bueno, eso es lo que vemos, podemos ver ciertos rasgos que nos permiten diferenciar, pero cuando uno ya trabaja con hiperespectral, ya prácticamente son marcadas algunas zonas. Entonces, eso facilita, por ejemplo, en este caso, aquí está clasificada esa especie que es la tiaca y está por ahí. Y eso es lo que después empezamos a hacer, a validar en terreno. Íbamos específicamente a la campaña de validación y decíamos, ya, ¿cuál es este individuo? Y nos iba bien. Si quieren saber la precisión, un 0,88 de accuracy, más o menos global. Eso es lo que... bueno, otro proyecto, alejándose de la zona, no sé si conocen la araucaria. La araucaria es una de las especies milenarias que tenemos. Quizás el alerce es un poquito más antiguo, que el más antiguo en Chile tiene 3.500 años, y esta especie está siendo atacada por un hongo. Bueno, algunos dicen en una parte de la cordillera un hongo y el otro tiene que ver con efectos del cambio climático, pero bueno, ¿cómo podemos aportar nosotros a eso? Ellos lo que tienen es, analizan el individuo, pero ¿cómo extrapolamos esto al resto del patrimonio? En este sector se volaron 10.000 hectáreas para que se hagan una idea. Si bien el objetivo es la clasificación como anterior, aquí específicamente fuimos a buscar una especie. Y cuando uno analiza la imagen, esta es la RGB, y básicamente con el hiper todos esos puntitos verdes que están ahí, bueno, no lo ven bien, pero ahora sí lo van a ver. Son estos puntos que están aquí, esas son las copas, y básicamente con el hiperespectral ya podemos llegar a ese nivel de identificación. Y lo cual nos permite generar un censo de esto y quizás aportar,
por ejemplo, no sé, analizar los distintos estados de desarrollo a través de su firma espectral y después llegar a un modelo quizás de clasificación, no solamente de llegar a un censo, sino que también hacer una clasificación de cada uno de ellos por estado de desarrollo o algún tipo de daño. Eso es lo que queríamos mostrar en resumen. No sé si hay dudas. Bueno, entiendo que ha sido rápido, pero bueno, básicamente el mensaje es sobre una grandísima extensión para un proyecto de este tipo, un nivel de clasificación tan masivo y un nivel de precisión tan concreto. A Eligraphics como compañía nos abre los ojos, nos abre la esperanza de que este tipo de proyectos puedan ser extensivos y realizables en cualquier parte del mundo sobre superficies a partir de esta, cosa que, bueno, pues todos los que estáis relacionados con el trabajo con cámaras hiperespectrales aerotransportadas sabréis que, bueno, que no salen más allá del ámbito de la investigación, de las universidades, que les tengo un inmenso cariño a las universidades, pero que nosotros, pues bueno, nos dedicamos más a la industrialización y a la prestación de servicios, ¿no? Esto se da en Chile, esto es parte de una política de protección del bosque nativo realizado por Forestal Arauco, que es nuestro principal cliente, que es una de las principales productoras de celulosa del mundo y que tiene en su ADN pues, la protección de las especies nativas y no solo la explotación. Compramos sensores de high-spec, de NEO. Algunos fabricantes nos preguntan por qué lo hicimos, y lo hicimos porque al final el fabricante tiene que creer en el proyecto y tiene que creer en la empresa. Y el fabricante creyó en nosotros, trajo uno de los sensores para una demostración y después de que nosotros cargamos con la posibilidad y con toda la aerotransportabilidad de ese sensor, y finalmente cuando salieron bien las pruebas, pues al final adquirimos dos cuando realmente ellos nos dejaron aprobar uno, ¿no? Rodrigo es uno de los grandes especialistas, creo que mundiales, en este ámbito, y nos hemos circunscrito a presentaros esto que tal vez es lo más curioso que tenemos y lo más novedoso. Seguimos investigando en la cuestión de las hiperespectrales, pero bueno, Eligraphics es una compañía capital nacional, capital español. Tenemos sedes aquí en España, en Colombia y en Chile. Estamos cerca de las 100 personas. Por suerte somos uno de los adjudicatarios del Plan Nacional de Ortofotografía en LIDAR para los próximos años. Y bueno, a todos los que estáis aquí, simplemente os quiero plantear cosas que después hablaremos en la mesa, ¿no? Hay proyectos de investigación que cuando responden a una inquietud por la preservación del patrimonio, arrastran y tiran del capital humano, mucho más que cualquier otro proyecto de investigación. Y aquí yo, como gerente de Eligraphics, he tenido la suerte de disfrutar de gente, de la implicación y del compromiso de personas que ven que están obteniendo resultados que les sirven para, no sé, plantear escenarios en el que se implementen medidas para proteger su medio ambiente, ¿no? Esto nos permite, dicen que no intentes medir nada que no quieras mejorar, ¿no? Nosotros en Eligraphics eso lo tenemos bastante claro, y gracias al trabajo de Rodrigo y de sus compañeros tenemos la seguridad de que estamos midiendo, y ahora tenemos el compromiso de intentar concienciar a aquellos que quieran mejorar esto. Porque esto nos permite ver lo que el ojo no ve, nos permite saber sus condiciones, saber cuántos hay, saber dónde están, saber cómo están, y consecuencias de tiempo, identificar con total fiabilidad científica
si eso que se dice, por ejemplo, de que una especie se está retirando hacia las alturas por el cambio climático, se está produciendo o no. Salvando el que tú estés haciendo una campaña que tiene todo nuestro respeto, ¿no? En la información masiva cruzada es lo que nos está permitiendo elevar datos para que los expertos, que no somos nosotros, alcancen conclusiones y ojalá a partir de ahí tomen medidas. Un poco la idea que tenemos, ¿no? Y bueno, pues desde aquí agradecer al equipo que formó parte de esto y ofrecernos a cualquiera, sea instituto, sea compañía, sea tenga un programa de investigación por delante, sea tal, y agradecer, yo que sé, la generosidad y la bondad del Grupo Álava con mis amigos Sergio García y Sergio Arroni, que siempre cuentan con nosotros, nos conocemos hace tiempo, que siempre nos dan un pequeño espacio, que siempre nos mantenemos en contacto y que, bueno, pues ahora no nos acordamos, pero juntos nos hemos pasado la pandemia, que ha sido complicada, ha sido un momento en el que pues, todos nos hemos sometido a una tensión, a una presión, nos hemos tenido que mirar en un espejo que a algunos pues, tal vez no les haya gustado. Nosotros, el espejo de Álava nos ha devuelto personas y nos ha devuelto gente, y perdonadme, sois todos mayores, nos ha devuelto gente de puta madre y yo desde aquí os lo agradezco de verdad. Si tenéis dudas técnicas, yo me bajo, vuelve a subir Rodrigo y consumimos los 4 minutos que nos quedan, que seguro que las tenéis. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Antonio, por esas palabras y por la presentación. Y enhorabuena también por la productivización que hemos dicho antes de la tecnología hiperespectral, ¿no? Es decir, pasar de ese salto de la investigación a datos de producción. Y yo tengo una pregunta, Rodrigo. A la hora de calibrar esas firmas espectrales, ¿cómo lo hacíais? Es decir, ¿cómo era un trabajo previo de laboratorio con muestras o una vez adquiridos los datos ibais a campo y calibrabais, pues esta firma espectral corresponde a este tipo de planta? ¿Cómo lo hacíais? Bueno, es una parte del proyecto. El proyecto completo tiene que ver, no sé si ubica a Gregory Asner. Gregory Asner diseñó un trabajo de investigación donde partimos primero, el proyecto completo escalamos árboles, especies, así que conseguimos escaladores, sacamos las hojas que estaban expuestas a la luz y con un espectroradiómetro capturábamos la firma espectral, sin ningún ruido, era perfecta de libro. Esas hojas se almacenaban, se enviaban al laboratorio y se hacía análisis químico. Entonces se escaneaban también y se tenía todo un flujo de trabajo. Eso que nos permitía, y para cada una de las especies, eso se hizo para 33 especies. Entonces la idea era tener la filogenia química y la filogenia espectral como para poder analizar cuál es la relación que había entre las especies desde el punto de vista químico. ¿Por qué? Porque la base del hiperespectral son las propiedades físico-químicas del objeto. Entonces la parte química era para ver si había algún tipo de relación y hasta qué punto podíamos clasificar las especies, y la otra era la filogenia espectral. ¿Cuál era la idea? Agarrar la firma espectral de hoja, hacer la inversión al espectro de copa y con eso poder hacer clasificación. Y ahí Gregory Asner nos dijo, saben que ya lo hicimos, así que olvídense de eso en Estados Unidos y están perdiendo tiempo y plata. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Lo más fácil era ir a terreno y de terreno hacer la georreferenciación de la especie y después a través de la imagen extraer la firma espectral y esa utilizarla para la clasificación. Esa era como la idea completa. Así que la primera parte ya se probó y que es bastante cara y harto trabajo y la verdad que no era un muy buen camino. Para una paper yo creo que está muy lindo, pero operacionalmente no es viable y es muy caro hacer ese trabajo, por ejemplo, para 5.000 hectáreas de otra zona que volamos 10.000 hectáreas o 20.000 hectáreas, no es muy operacional. Así que ese fue uno de lo que tuvimos que analizar para llegar desde la investigación a la parte operacional básica. Rodrigo, buenas tardes. Capitán Gonzalo Suárez, del Área de Ensayos Balísticos y Ambientales del INTA. Te quería preguntar, solamente por curiosidad, porque me ha llamado la atención, ¿por qué las imágenes en color real, tienen una resolución mucho mayor que las imágenes hiperespectrales? ¿Es un problema de resolución del sensor? ¿Es por el procesado de las imágenes? Bueno, quizá ahí el experto en sensor podrá, pero básicamente
Es inversa la relación que hay a medida que tenemos más espectro, o sea, la resolución espectral versus la resolución espacial. Entonces siempre ganamos en mucha resolución espectral, pero vamos perdiendo resolución espacial. Físicamente o del punto de vista optoelectrónico, quizá ahí me podrá ayudar alguien, pero básicamente esa es la razón. Por eso siempre tenemos menor resolución espacial y básicamente cuando queremos llegar a milímetros, por ejemplo en Australia a veces vuelan en el área agrícola con drones hiperespectrales, pueden llegar a milímetros, pero claro, están volando a una altura súper baja. Entonces volar a esta altura que diseñamos este proyecto fue a 1 metro y el proyecto, la campaña de este verano que pasó, se voló a 50 centímetros. Ahí duplicamos sí las líneas de vuelo y la cantidad de información que se genera es tremenda. Y esa información en este momento está en la etapa de procesamiento para poder generar el producto final y seguir después la parte analítica para otro proyecto, otro análisis. Pero eso es Vale, ahora yo. En este caso concreto, ¿qué aporta la integración de LIDAR con la información hiperespectral? La información de LIDAR, bueno, no solamente la utilizamos para hacer la ortorrectificación de la imagen, sino que también hicimos pruebas, tratar de fusionar un poco los datos del LIDAR con el hiperespectral, ¿ya? O sea, cuando uno ve la parte analítica, uno puede decir, bueno, tengo la parte hiperespectral que me aporta con toda la parte físico-química, tengo la imagen LIDAR que me aporta con toda la estructura, tanto vertical como horizontal, y por ejemplo, algún análisis que hacíamos es, tenemos la copa del individuo, podríamos sacar las métricas, no sé, 60 o 100 métricas del LIDAR, más lo que me aporte la información hiperespectral, hacemos, no sé, técnica de reducción de dimensionalidad del hiper y pasar de 186 a 30 bandas, y con eso uno puede, no sé, aplicar distintas técnicas, redes convolucionales, por ejemplo, para hacer clasificación, o simplemente la información LIDAR, aparte de conocer la especie, uno puede generar mapas de probabilidad de presencia o ausencia, no solamente de especie, o sea, de flora, sino que también de fauna para analizar corredores biológicos. Entonces uno puede, hay un mundo con esa, al contar con las dos tecnologías. Ese es como el potencial que uno puede desarrollar. Y aparte de la biomasa, aquí identificamos la especie, con el LIDAR podemos cuantificar la biomasa y sabemos cuánto carbono tiene cada una de las especies. Entonces también se podría desarrollar ese tipo de cosas. Muchas gracias.